Hola a todos. El vídeo de hoy va sobre la amenaza que puede suponer la globalización para la sociedad actual, para nosotros como humanidad. Y es una reflexión que viene a tenor de un artículo que ha sacado la revista Nature, sobre el peligro que supondrían pequeños eventos en cadena, por ejemplo, la activación de volcanes en cadena en el cinturón de fuego. Mucho más allá que Yellowstone supusiera una explosión enorme y que generase una alteración de las placas tectónicas o una nube de ácido sulfúrico que diese la vuelta al mundo o cosas de ese tipo. Una gran catástrofe, un meteorito que cayese sobre la Tierra, que es lo que todos tenemos en mente como el punto máximo álgido de la destrucción de la raza humana. Bueno, intentos de destruir la raza humana a nivel histórico ha habido más de 200 desde nuestra era. Desde el año cero se relatan nociones de que se podía anticipar la destrucción de la raza humana muchísimas veces. Pero me parece súper interesante la reflexión que se hace en ese artículo de la revista Nature, de que pequeños acontecimientos pueden dar lugar a un gran desequilibrio, porque la situación en la que nosotros estamos ahora mismo como raza es tremendamente inestable. Y explico exactamente por qué. El COVID ha sido un aviso, nos ha mostrado lo frágil que es la sociedad en el momento actual. Y lo ha hecho dando lugar a un desequilibrio económico-financiero a nivel mundial. Un solo evento ha desequilibrado todo el sistema. Y eso lo ha hecho en el contexto del famoso globalismo y globalización. ¿Por qué? Porque durante muchos años se permitió que China, aprovechando también la situación de globalización, se convirtiera en el almacén y prácticamente la fábrica a bajo coste de muchísimas piezas que eran vitales para la fabricación de otros productos. Vamos a abaratar costes comprándole a China, lo cual en principio pues no tenía por qué generar ningún problema. Pero en el momento que un sistema en muy difícil equilibrio y todo sistema que crece a gran velocidad está en un difícil equilibrio por muchísimos puntos de inflexión, puntos frágiles, porque sabéis que el eslabón más débil es el que determina la fuerza total de la cadena, pues en un momento de crecimiento, de expansión total, hay muchos puntos débiles, muchos eslabones débiles en esa cadena. En este caso, China era el eslabón débil de todo el comercio mundial, porque si pasa algo en China que altera el comercio de todo el mundo, cualquier cosa que sucede allí repercute al sistema en su conjunto. Fijaos un ejemplo que evitó que esto sucediera. El nacimiento de Internet fue un proyecto militar estadounidense que dio lugar a la red que hoy conocemos como Internet. ¿Y cómo surge esta idea? La idea surge de la amenaza continua entre la antigua URSS y Estados Unidos y la necesidad de descentralizar la información ante un eventual ataque. Si yo tengo toda mi capacidad informática, tanto de almacenaje de información como de actuación, centralizada en uno o en pocos sitios, un ataque sobre esa zona determinaría el colapso total de mi sistema. ¿Qué pensó Estados Unidos en su momento? Descentralizar, hacer muchos nudos de información y de sostenimiento de la información que permitiese, frente a un eventual ataque de uno solo de ellos, seguir funcionando sin ningún problema. Una forma de descentralizar. Pero la globalización, que nace siendo un proceso de descentralización, se convierte en una centralización global de procesos. Y me explico. Se descentraliza todo inicialmente como un proceso de globalización, pero al fin y al cabo lo único que se está haciendo es centralizar a nivel global, por ejemplo, la producción. En esa globalización, China se convierte en la central productora de todo el mundo. Consecuencia, lo que le pasa a China nos pasa a todos. No hay forma de que nadie sustituya a China en la producción de X materia prima, o en la producción de X piezas para coches, o en la producción de chips, o producción de grafito y de minerales raros. Si China cae, caemos todos. Ya se ha demostrado. Fijaos cómo
cayó el sistema económico-financiero, se vuelve a restaurar el sistema económico-financiero de China y de los Estados Unidos, pero los demás estamos sufriendo las consecuencias. Momento de perdedores y de ganadores. Pero el tema no acaba aquí, porque el proceso de crecimiento, de expansión del poder de la humanidad se está multiplicando por horas, ni siquiera por días, por horas. Y eso se llama inteligencia artificial, el data mining o minería de datos. Cuando esto empieza a implementar sistemas de crecimiento, la velocidad es como comparar un Fórmula 1 y una tortuga. Lo que ha pasado de aquí atrás, en el último siglo, no tiene nada que ver con lo que va a pasar, no en los próximos años, en los próximos meses. Un sistema que era inestable y que ya se ha mostrado frágil frente a un evento, un cisne negro como es el coronavirus, va a ser muchísimo más frágil en muchas partes en los próximos meses, solamente por su velocidad de crecimiento. Un sistema que se especializa en crecer, en expandirse, tomando puntos de apoyo múltiples, es un sistema que no se especializa en protegerse. Lo estamos viendo también con la seguridad en la red. La red está creciendo muchísimo, la información que se expone es muchísima, pero sin embargo los sistemas de protección al final se atenazan como sistemas de censura. Fijaos qué diferencia. Darnos la posibilidad de protegernos a no poder protegernos debido a la velocidad de crecimiento y de expansión del sistema. Por lo tanto, tenemos que meter un sistema de censura, por decreto, simplemente. ¿Qué sucedió con el Imperio Romano? Que prácticamente abrazó todo el Mediterráneo, se hizo tan grande que la zona de mando en Roma no era capaz de llegar a las zonas más lejanas. Y tenían las mejores estructuras de comunicación que se podía imaginar para esa época. Unas estructuras de mando y de lucha brutales, un ejército sin par. Se hizo tan grande que la propia grandiosidad del sistema, la propia expansión del sistema lo colapsó y acabó muriendo. Y es curioso porque fue también un microorganismo en el que ese momento dio lugar al comienzo del declive de la antigua Roma, del antiguo gran imperio romano. Hay que pensar que todo desequilibrio en un sentido, el que sea, es malo para el conjunto global. Todo desequilibrio es malo para el conjunto global. Y esta reflexión que yo estoy haciendo ahora mismo es muy visible para los que ocupan una vista de pájaro en la pirámide de poder, para los que están arriba. Ven perfectamente que la situación de la sociedad y el desequilibrio que genera el crecimiento del sistema va a generar muchos puntos débiles, agua, abastecimiento de energía, superpoblación, una serie de historias que van a determinar una actuación rápida en ese sentido, para que el colapso del sistema no les pille a ellos de camino. Al fin y al cabo, aunque el vértice de la pirámide son parte de la pirámide. Y como tal, si la pirámide colapsa, ellos colapsan también. Para garantizar que no colapse la pirámide y permitir que el sistema siga creciendo sin límite inicialmente, porque eso implementa el poder del vértice de los que están ahí arriba, no en la sombra, están muy visibles ya no hay sombra, obliga a tomar una serie de medidas que están detrás de la historia del calentamiento global, que luego se cambió de nombre a cambio climático, que es nada, el cambio climático no es nada, las temperaturas suben y bajan, y hay una serie de cambios que son inherentes a la historia del propio clima del planeta Tierra, pero ahí está, y en base a eso se toma una serie de determinaciones que han visto su acelerada evolución en el menoscabo de nuestra capacidad de privacidad y de libertades en muchos sentidos, gracias al COVID-19, y todo ello en un proceso que ya estaba establecido en una agenda que se llama 2030. En resumen, vamos creciendo a una velocidad de vértigo prácticamente sin control. Eso genera muchos puntos débiles en una sociedad que no es capaz de sostener ese acelerado crecimiento y que por lo tanto no se pueden garantizar una serie de sistemas de seguridad para que todos estemos bien en este contexto de crecimiento, y hay que diseñar unas nuevas normas que no pueden ser elegidas
democráticamente, sino que van a ser impuestas, porque su visión tiene un horizonte mucho más lejano que el del ciudadano de a pie. Ahí os dejo la reflexión. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.